La clase insecto tiene una pequeña excepción. En este momento, 3 grupos que captura, y con grupos entomologamos en sentido en encontrar parte de la clase insecta. En otras ocasiones, cuando es un sentido más estricto, apegado a las características, los agrupamos únicamente dentro de los hexápodas. Recuérdense que la clase insecta es un hexápoda. La clase insecta se encuentra dentro, mejor dicho, dentro de los hexápodos. La clase insecta está entonces dentro de los hexápodos. Entonces, estos primeros 3 grupos que vamos a incluir están dentro de los hexápodos. Si vamos desde un punto de vista más estricto, vamos a atender dentro de hexápodos únicamente. Todavía están ingresando. Denme un segundo, por favor. Listo. Muy bien. Entonces, características de Protura. Protura, entonces, la vamos a colocar nuevamente, como les explicaba, dentro de los hexápodos. Proturas son entonces un grupo cuyos miembros o individuos son muy pequeños. Acá lo tenemos dentro del 0.5 a 2 milímetros. Características generales de blanquecinos, podríamos decir de una constitución, un exoesqueleto no fuertemente endurecido, sino que son blandos, blanquecinos. Su cabeza es cónica. La podemos ver tal vez en esta imagen, vean como que fuera un cono o un triángulo. Esa es una característica de ellos. Pero yo diría que la principal a un proturo, nosotros llamamos así porque pertenece a un grupo que es protura, ¿verdad? Entonces, a un individuo va a ser sus patas, suprimen sensoriales. Protura, entonces, no tiene. Si se recuerdan, una de las características de los insectos es la presencia de antenas, 3 pares de patas, pero las 3 pares de patas también es una característica de los hexápodos. Entonces, Protura no va a tener antenas y este primer par de patas que vemos acá son patas modificadas, tendidas hacia adelante y son patas sensoriales. Es decir, que vienen a jugar o a desarrollar el papel de las antenas. Aquí tenemos un acercamiento en donde tienes ciertas setas también, muchas setas, que les permite entonces percibir el entorno. Así como la antena le permite a los insectos percibir su entorno en relación, por ejemplo, a temperatura, humedad. Entonces, pues lo mismo sucede acá. Son su primer par de patas y están dirigidas hacia adelante como que si fueran antenas y van entonces ellas palpando y recibiendo mensajes exteriores, ¿verdad? El mismo rol que las antenas en los insectos. Entonces, ellos no poseen ojos, tampoco se van únicamente por las antenas. Ya dijimos que un par de patas son sensoriales, están dirigidas hacia adelante y cumplen este papel de las antenas. Se caracteriza también porque el número de segmentos abdominales no va a ser constante siempre en los insectos y Protura se caracteriza porque tiene 9 segmentos abdominales. ¿En dónde los podemos encontrar a ellos? Ellos viven en el suelo, en hojarascas, en troncos en descomposición, debajo de la corteza de los árboles. Entonces, si se recuerdan, si nosotros hacemos una muestra de suelo como la que platicamos cuando vimos la práctica de colecta,
hablamos del embudo de Berle, ¿se recuerdan? Y ese embudo entonces dijimos que podíamos de repente colectar hojarasca, colocar la hojarasca dentro del embudo. A ver, ¿quién se recuerda qué hacía que el insecto saliera de la hojarasca? ¿Qué tenía el embudo en particular que hacía que obligaba a estos individuos a moverse? El calor. Un foco, exactamente, porque ese foco va a generar cierto calor. Por ejemplo, los que estuvieron hoy conmigo en el laboratorio se dieron cuenta que teníamos una lámpara y de repente por ahí me quemé con la lámpara, ¿verdad? Porque genera mucho calor. Entonces, imagínense ese foco cerca de la hojarasca cuando ellos están acostumbrados a vivir en ese lugar fresco y con una mayor humedad relativa que se puede conservar entre las hojas secas, ¿verdad? Y el suelo. Entonces es algo bastante perturbador para ellos que entonces los obliga a salir de la hojarasca. Entonces ellos los podemos encontrar ahí. Tipo de alimentación, ellos pueden alimentarse de materia en descomposición, esporas de hongos también, y no son de importancia en la agricultura. Estudiarlos a ellos es estudiar más diversidad, ¿verdad? Buscar nuevas especies, qué tan diverso es este grupo únicamente. Muy bien. El siguiente grupo que tenemos son los colémbolas. En realidad el grupo se llama colémbola. Este incluso en las nuevas clasificaciones lo tenemos como una clase, así como la clase insecta, la clase colémbola. Es un grupo entonces que sí está siempre dentro de los hexápodos. Voy a ver el chat. Los protura, entonces, ellos se alimentan, por ejemplo, de materia en descomposición, de esporas de hongos, también se pueden alimentar y no le hacen daño a las plantas, no son de importancia agrícola. Muy bien. Entonces, seguimos con colémbola, nuevamente hexápodas, 3 pares de patas. Es una clase, presenta antenas, como las que podemos ver acá. Tiene algunas estructuras muy características. En el caso anterior, en Protura, a mí se me olvidó comentar que Protura entonces se caracteriza por sus patas hacia adelante, ¿verdad? Entonces, de ahí viene su nombre. En el caso de colémbola, el nombre de colémbola viene como de una cola del resorte. De ahí viene. Y así se le llaman a ellos, cola de resorte. Son de tamaño realmente pequeño, de 5 a 6 milímetros. Acá en el laboratorio tengo uno, lo vamos a ver en la próxima práctica, me recuerdan que se los enseñe, que sería la práctica número 4. Entonces, ellos se caracterizan entonces por este tamaño pequeño, igual su exoesqueleto no es fuertemente esclerosado como muchos de los órdenes que vamos a ver de la clase insecta. Colémbola también es de cuerpo blando, así como los protura que ya vimos, es cuerpo blando. Ellos tienen un tubito, tienen algunas estructuras muy típicas de colémbola que lo hacen realmente muy interesante el grupo. Entonces tienen en el primer segmento abdominal, o sea, en el área del abdomen, tal vez en este que es más alargadito acá, en el abdomen, en el primer segmento abdominal, tienen una estructura que se llama colóforo, este que está acá, y aquí lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, lo vamos a ver más claro. Entonces, el colóforo, en un principio, cuando se empezaron a estudiar los colémbola, se creía que era como una valvulita o como una estructura que les servía a ellos, perdón, como una ventosa, que se iban a ir adheriendo a la superficie. Posteriormente, conforme los fueron estudiando, se dieron cuenta que en realidad no era eso, sino que en realidad esta estructura que está acá, su utilidad es para regular la temperatura. Otra estructura que ellos tienen es la fúrcula, que es esta que está acá, esta y esta que está acá. Entonces, la fúrcula
Es una estructura que se encuentra en el cuarto segmento abdominal y le sirve para saltar. Es como agarrar aviada, por así decirlo. Esta que está acá, en una posición de reposo, viene para acá y está sostenida por un par de dientecitos que se llaman tenaculum. Tenaculum. Esos dientecitos entonces van a sostener la fúrcula en reposo. Luego ellos pueden soltar la fúrcula y entonces esto les permite dar grandes saltos, en proporción a su tamaño, por supuesto, ¿verdad? Sus antenas, ellos sí tienen antenas, los podemos encontrar de 4 a 6 segmentos, son antenas filiformes. Su aparato bucal se han encontrado masticador y picador chupador. Existen más de 6,000 especies identificadas y siguen identificando especies. Solo voy a ver el chat. Me preguntan, ¿cómo se llama lo que sostiene la fúrcula? Se llama tenaculum. Tenaculum. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Creo que en la siguiente diapositiva lo tengo escrito. Creo yo. Ahorita vamos a ver. Entonces, distribución cosmopolita quiere decir que lo podemos encontrar en una diversidad de ecosistemas. Abundan principalmente en microclima húmedo del suelo. Por esa razón lo podemos encontrar muy fácilmente en hojarascas, porque ahí se conserva la humedad, en troncos, debajo de los troncos, troncos en descomposición. En algunos de ellos, estamos hablando más de 6,000 especies, están en heces y se alimentan de heces, en cuevas. Ellos tampoco son de importancia agrícola. Es simplemente aunque no sean de importancia agrícola, aunque sea un momentito, yo les voy a dedicar a estos grupos para que ustedes los conozcan. Pero Colémbola tampoco va a ser un grupo de importancia agrícola. Aquí tenemos un diagrama de Colémbola. Vean acá. Entonces, aquí está la fúrcula. Aquí está el dientecito, que es el tenaculum, que va a detener a la fúrcula en reposo. Aquí está escrito, vean, tenaculum, que va a detener a la fúrcula. Aquí está la fúrcula, que es la que le permite saltar. Y aquí está el colóforo, ¿se recuerdan? Aquí está el colóforo, que es el que le sirve para regular la humedad. Entonces, formas de colémbola, hay alargados como estos, hay redonditos como en la diapositiva anterior, se las voy a mostrar nuevamente. Redonditos, alargados, hay de cuerpos amarillentos, hasta colores oscuros como color marrón, color gris, color ya llegando gris oscuro, ¿verdad? No totalmente negros. Entonces, esta es la estructura de un colémbola. Aquí tenemos, entonces, como habíamos dicho, la fúrcula, el colóforo, el tenaculum, que son estructuras muy particulares de ellos. Y solo ellos lo tienen. Solo colémbola poseen estas estructuras. Y el último orden que los tenemos, como les digo, está en la literatura, que no son dentro de la clase insecta, pero seguro están dentro de los hexápodos. Tenemos a Diplura. El nombre de Diplura viene de di, dos, ura, que significa cola. Entonces, ellos son muy pequeños, individuos muy pequeños, de 4 a 6 milímetros. Sus tarsos, eso ya se recuerdan. A ver, ¿quién me recuerda cuáles son los tarsos? Es la parte de la pierna, la última. La parte de la pata. Segmento de la pata, los últimos segmentos de la pata, ¿verdad? Exactamente. Tenemos társaros y estos tarsos están subdivididos que se llaman tarsómeros, ¿verdad? Tarsómeros. Y los tarsómeros los vamos a encontrar en una diversidad de número, de ahí que viene entonces la fórmula tarsal. ¿Se recuerdan de la fórmula tarsal? ¿Quién se recuerda de la fórmula tarsal?
No se recuerdan. Se recuerdan, yo la expliqué, según me recuerdo, más detenidamente en una práctica. En la práctica de colecta, yo les dije, es bien importante cómo vamos a montar a los insectos. Y les puse de ejemplo, o sea, se recuerdan cómo muere una araña con las patas todas enrolladas, ¿verdad? Y que era bien importante estirar a los insectos para poder observar bien los tarsos, porque los tarsos muchas veces son útiles en claves taxonómicas. Entonces, si se recuerdan, los tarsos, el último segmento, viene subdividido en varios segmentos, que son entonces tarsómeros. Y estos entonces, como el número de tarsómero no siempre va a ser igual para los 3 pares de patas, de ahí viene entonces la fórmula tarsal. ¿Ya se recordaron? A ver, denme un ejemplo de una fórmula tarsal, verbal o acá en el chat. La fórmula tarsal puede ser, por ejemplo, 3, 4, 5, que significa que 3 tarsómeros va a tener el primer par de patas y 3 en el primer par de patas, ¿y qué más dijo? cuando es 3, 4, 5, pues sigue la secuencia. 3 en el primer par de patas, 4 en el segundo y 5 en el tercero. Exactamente. Muy bien, excelente. Exactamente esa es una fórmula tarsal y así se lee la fórmula tarsal. Excelente, lo felicito. Muy bien. Entonces, dijimos que diplura, como su nombre lo dice, dos uracolas se van a caracterizar porque en su último segmento va a tener estos apéndices que son como colitas, ¿verdad? Y siempre van a ser 2 y de ahí viene el nombre del grupo diplura, que es, aquí está escrito ya en palabras técnicas como 2 filamentos caudales. Caudal es la parte terminal o el extremo distal. ¿Se recuerdan? Eso también ya lo vimos, ¿verdad? El extremo distal. Entonces, en su último segmento abdominal tenemos 2 colitas, dicho técnicamente, 2 filamentos caudales. Ellos no presentan escamas, presentan un aparato bucal masticador, tampoco son de importancia en la agricultura. Viven también en lugares húmedos, en el suelo, hojarascas, debajo de las cortezas de los árboles. Al igual que Protura y Colémpora. Entonces ellos son insectos muy parecidos, individuos o grupos dentro de los hexápodos muy parecidos en cuanto al ambiente que ellos requieren. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de sus extremos caudales. Vean, siempre tienen 2, pero pueden ser distintos. Pueden ser como una pinza, como lo estamos viendo acá, como lo estamos viendo aquí, o larguitos, segmentados, como estos que están acá. Característico de diplura, son muy pequeños, 3 pares de patas, 2 antenas, y se caracterizan por sus apéndices caudales. Bueno, aquí ya entramos 100% a la clase insecta. Estos ya están dentro de la clasificación de la clase insecta. No hay discusión respecto a eso. Todos coinciden de que de aquí en adelante lo que vamos a ir viendo va a ser la clase insecta. Entonces, acá, este es un orden. Lo que vamos a ver a continuación va a ser a nivel de orden. Entonces tenemos clase, después de la clase vienen los órdenes. Entonces tenemos el macrogrupo sería la clase insecta. Dentro de la clase insecta vamos a empezar a ver distintos órdenes. Y el primer orden que vamos a ver son los Tisanura. Los Tisanura, también llamados pececitos de plata o pescaditos de plata. ¿De dónde viene la palabra Tisanura? Viene de tisán, que es barba o fleco, y ura, que ya dijimos, que es cola. Entonces, el nombre del grupo se refiere entonces a las características de sus apéndices caudales. No. Bueno, no sé, yo no sé si ustedes pueden leer el chat
que yo estoy leyendo en este momento. Entonces, a veces solo respondo, pero voy a responder acá, dice, lo que conocemos comúnmente como tijereta. Y aquí me pone el nombre científico. ¿Estaría dentro de Diplura? No, porque Diplura son muy pequeñitos. En primer lugar. En segundo lugar, Diplura no tiene alas y la tijereta sí tiene ala. La tijereta tiene un cuerpo esclerosado, Diplura tiene un cuerpo más blando. La tijereta siempre sus apéndices caudales van a ser esclerosados. Diplura vimos que tiene esclerosados o pueden ser más blandos también. Entonces, no, definitivamente no hay ni cercanía filogenética o genética entre ellos. Que si bien es cierto, los dos tienen sus colitas, en el caso de Diplura, por ahí aparece uno como con pinzas, no encaja otro montón de características que les acabo de mencionar y eso lo separa en dos órdenes distintos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, Diplura, solo con el tamaño, ya descartamos. Entonces, no es lo mismo, Pablo. Voy a ver otro chat. Lo mismo me están preguntando de las tijeretas. No tiene que ver nada Diplura con las tijeretas. Como les digo, la tijereta tiene un cuerpo más esclerosado, fuertemente esclerosado esclerosado. La tijereta es más grande, tiene alas, ya solo con estas tres características, aunque tengan sus apéndices caudales en algunos individuos muy parecidos, dos grupos totalmente distintos. Entonces, tisanura, dijimos entonces que viene de barba o fleco y uracola. Entonces, eso son estructuras, algunas características de su cola, que de ahí viene el nombre del orden, porque esto sí es un orden. Ustedes pongan en su cuaderno orden tisanura. Esto ya es un orden de la clase insecta. El tamaño de 10 a 12 milímetros, yo estoy segura que muchos de ustedes lo han visto. Por ejemplo, de repente en la casa movemos un cuadro y por ahí puede salir corriendo en la pared estos pececitos de plata o pescaditos de plata. Se llaman pececitos de plata o pescaditos de plata porque ellos sí tienen como escamas y hacen su cuerpo brillante. Vean acá. Otra característica del grupo de los tisanura es que presentan su cuerpo dorso ventralmente aplanados. A ver, ¿cuál es el dorso? La parte de arriba. La parte de Arriba. como que fuera la espalda, ¿verdad? ¿Y el vientre? Parte de abajo. Sí, que sería en palabras técnicas el esternón. Entonces, si nosotros lo aplastamos del dorso y del vientre, el pececito de plata va a quedar así como que lo hubiéramos aplanado y sus pleuras, ¿se recuerdan cuáles son sus pleuras? Las laterales. Las laterales. Entonces sus pleuras van a quedar muy, muy reducidas porque lo hemos aplastado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con dorso ventralmente aplanado, que viene plano del dorso y de su vientre o del dorso y del esternón. Un ejemplo que es totalmente contrario a dorso ventralmente aplanado es Dory. ¿Quién es Dory? A ver quién se recuerda de Dory. Buscando. ¿Quién? Buscando a Nemo. Exactamente, es que creo que tengo muy poco volumen en mi computadora, ya le estoy subiendo. Exactamente, la pececita que anda buscando a Nemo. Si nosotros vemos, ustedes han visto algún dibujo animado de Dory y la vemos de frente, solo se le ven los ojos, prácticamente no vemos cuerpo. ¿Por qué Dory es aplanada de las pleuras? Entonces, o sea, de los lados. Y su dorso y su vientre es muy delgadito, ¿verdad? Y tiene grandes pleuras. Y este es todo lo contrario, ¿verdad? Tiene unas pleuras muy reducidas y dorso y vientre muy ensanchado. Entonces, a eso nos referimos con dorso ventralmente aplanado. Presentan escamas de colores brillantes, de ahí también su nombre, pececito o pescadito de plata,
Bueno, hay de colores oscuros como este, pero o más claros, que cuando lo vemos a la luz, vemos esas tonalidades como de plata, y de ahí entonces pececito de plata, su nombre común. Aparato bucal masticador, abdomen de 11 segmentos. Se recuerdan que les dije, el número de segmentos abdominales puede variar un poco entre los, aquí, ahora sí, insectos. Apéndices caudales 3. ¿Cuáles dijimos que eran los apéndices caudales? Las colas. Apéndice caudal, caudal es el último extremo y de ahí como cola, ¿verdad? Estos tres apéndices, es decir, del último segmento abdominal, eso le llaman apéndices caudales. Entonces, de repente, por ahí en alguna descripción de los insectos podemos leer sin apéndices caudales. Quiere decir que no va a tener nada acá. En su último segmento abdominal no va a presentar ningún apéndice. Apéndice es decir, cualquier estructura que salga del cuerpo, que esté adherida, entonces no va a tener ningún apéndice. Eso es sin apéndices caudales. Tisanura se caracteriza porque presenta entonces 3 apéndices caudales, presenta ojos compuestos, característica de sus ojos compuestos pequeños y muy separados. Quiere decir que va a ser ustedes han visto en el laboratorio, vieron una diversidad de ojos compuestos. Hay algunos insectos que sus ojos compuestos abarcan casi la mayoría de la cápsula cefálica. Y hay otros que tienen ojos compuestos muy pequeñitos, como en el caso de Tisanura, que tiene un ojo compuesto pequeño y muy separado, digámoslo así, casi de extremo a extremo de su cápsula cefálica. Esa es una característica importante que nos va a ayudar a separarlo con otro grupo que se parece un poco a Tisanura. Ocelos puede estar presentes o ausentes. Quiere decir que van a haber algunas especies o subfamilias o géneros que sí presenten ocelos y otras que no lo presenten. Y tarsos pueden variar lo mismo entre familias o géneros o especies de 3 a 5 segmentos. En donde, solo voy a leer el chat. No, tiene un ojo de cada extremo. Me preguntan si solo tiene un ojo compuesto. Solo uno no. Presenta un ojo en cada extremo. Por ejemplo, un ojo acá y un ojo acá. Muy separados, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner el puntero exactamente sobre sus ojos. Aquí va uno y aquí está el otro. Entonces, a eso se refiere con ojos muy separados. Acá en su cabeza, en cada extremo, muy separados sus ojos. Viven en lugares escondidos, en las casas ellos sí pueden ser plaga de importancia económica, por ejemplo, en colecciones, en bibliotecas, en casas, porque se alimentan de almidón. Entonces pueden hacerle daño a los libros, a la ropa. Ellos sí pueden tener en algún momento importancia económica. Aquí podemos observar, vean esta imagen sí que es puro pececito, ¿ya vieron? Esta de acá, puro pescadito, de ahí su nombre pescadito de plata. Entonces, dijimos, por ejemplo, Lepisma sacarina, que es esta que estamos viendo aquí, es de importancia económica digámoslo así, en áreas residenciales, puede ser plaga de casas. Que como les decía, como se alimentan de almidón, pueden afectar y tela, entonces pueden afectar, por ejemplo, la ropa, papel, plaga de bibliotecas. Entonces sí, ellas les gusta mucho, se refugian, se esconden, como les decía, a través de cuadros, muebles, lugares oscuros, frescos, ¿verdad? Les gusta el ambiente húmedo. Plaga de importancia, no en la agricultura, más plaga doméstica. Bueno, estas me preguntan algunas terminaciones de su extremo caudal. Esos pueden ser cercos también. Estas dos terminaciones adicionales pueden ser cercos. Pero la mayor característica van a ser sus colitas, ¿verdad? Luego tenemos este otro orden. Este orden se llama Microcorrifia.
Microcorrifia, entonces ellos vienen de el nombre del orden, de micro, pequeño, y corrifia, cabeza. Presentan una cabeza muy pequeñita. El tamaño es variado hasta 15 milímetros. Voy a leer el chat. Los tisanuros, el orden anterior, les dije, me preguntan aquí de qué se alimentan el orden anterior. El orden anterior, que es tisanura, como les dije, ellos son plagas de importancia económica, más que todo, mejor dicho, en el área doméstica. Se alimentan de almidón y de tela. Y ahí es donde viene la importancia como plaga, porque al alimentarse, por ejemplo, de almidón, van a destruir, por ejemplo, papel, forros, libros, y también como se alimentan de tela, van a ocasionar daño a la ropa. Esas son sus principales fuentes de alimento y que lo y que lo vuelven una plaga, ¿verdad? De importancia en algún lugar, que en este caso sería en el área doméstica particularmente. Por alimentarse de almidón también pueden ser plagas de colecciones, ¿verdad? Entonces también pudieran tener importancia en estos tipos de ambiente. Volviendo a microcorrifia, entonces, dijimos que viene de micro, pequeño, y corrifia, cabeza. Entonces, presentan una cabeza muy pequeñita. Acá la podemos ver. El tamaño de 15 hasta 15 milímetros. Los pececitos de plata igual o un poquitito más pequeños. Ellos se parecen mucho a los pescaditos de plata porque ellos también presentan escamas, que aquí se pueden ver claramente, estos que estamos viendo acá, su cuerpo también presenta escamas, pero ¿cómo lo vamos a ir diferenciando? Porque sí como que si bien es cierto, se parecen, van a haber algunas características muy específicas que nosotros podemos buscar si en algún momento lo vemos y entonces ahí vamos a ir separando a microcorrifia de tisanura. El tamaño no sería mayor referencia porque son unos 2 milímetros de diferencia entre uno y otro. Entonces es un poquito complicado considerar el tamaño, pero el cuerpo sí, porque el cuerpo de microcorrifia es cilíndrico y arqueado. Entonces, ¿se acuerdan que tisanura es un cuerpo más dorso ventralmente aplanado? Entonces, microcorrifia, acá vemos cilíndrico y arqueado es porque presenta esta como jorobita que está acá, que aquí la vemos más marcada. Tisanura no, tisanura es aplastadito, dicho de una forma muy informal, ¿verdad? Cuerpo arqueado. Me preguntan a qué se refiere con el cuerpo arqueado, precisamente a esta jorobita de acá, que acá, por la posición en que él está parado, la podemos observar más. Y la tenemos acá. Y tisanura no. Tisanura es aplanadito, ¿verdad? Tisanura, si yo trazaría, si yo pasara el puntero sobre el dorso de tisanura, mi puntero vendría acá, constante, ¿verdad? En cambio, microcorrifia es más cilíndrico y, si se dan cuenta, viene acá formando su cuerpo arqueado. Entonces, esa ya es una estructura forma que nos ayuda a separar a tisanura de microcorrifia. Los ocelos siempre presentes, aparato bucal masticador, igual que tisanura, escamas presentes, igual que tisanura, pero, veamos, ojos de tisanura. Dijimos que estaban muy separados, incluso yo puse el puntero sobre sus ojos y puse un puntero acá y un puntero acá. Y dijimos que eran ojos pequeños. Ahora, microcorrifia, si se dan cuenta, en proporción a su cabeza, presenta ojos grandes y muy juntos. Extremadamente juntos, de tal forma que cuando yo mire un microcorrifia y veo los ojos, es imposible que yo diga que tiene ojos separados, porque está pegado uno del otro. En cambio, tisanura no solo los tiene separados, sino que extremadamente separados, uno en cada extremo de la cabeza. Y microcorrifia no solo los tiene juntos, sino que realmente pudiéramos decir que hasta pegados estuvieran, ¿verdad? Entonces, y son grandes los de microcorrifia, pequeños los de tisanura. Entonces, aunque los dos presenten escamas, el tamaño muy parecido entre uno y otro, la forma del cuerpo es diferente y los ojos también me ayudan bastante a separar o a identificar un orden del otro. Bueno,
Viven en hojarascas, debajo de corteza de los árboles, rocas, muy activos. Ellos también pueden saltar hasta 30 centímetros. Ellos no son plaga de importancia de nada, ¿verdad? Quien estudia microcorrifia son más que todo lo que hablamos cuando hablábamos de colecciones y tipos de colecta, más que todo gente que le gusta estudiar biodiversidad. Ya en un minuto se corta, nos volvemos a conectar. Microcorrifia son los ojos. Este que tenemos aquí arriba es un microcorrifia, tiene ojos grandes y muy juntos, y Tisanura tendría los ojos acá, donde tengo el puntero, pequeñito a los extremos de su cápsula cefálica. Microcorrifia, grandes y juntos. Esa es una característica. El cuerpo, Tisanura, dorso ventralmente aplanado, microcorrifia cilíndrico y arqueado, con una como jorobita, ¿verdad? Que mencionamos a nivel del tórax. Los palpos maxilares son estos que están acá. Ambos tienen palpos muy desarrollados, pero microcorrifia tiene los palpos entre las antenas, por así decirlo. Tienes palpos acá y luego del palpo salen las antenas, que visto desde de una vista dorsal, entonces vamos a tener los palpos entre las antenas. Voy a ver el chat. Microcorrifia también tiene apéndices caudales, pero como les digo, estamos mencionando, aquí los tenemos, estamos mencionando características que nos van a ayudar a separarlos. Tiene apéndices caudales, microcorrifia también tiene escamas, tamaños muy parecidos, pero ya estamos mencionando sus principales diferencias, que en realidad son diferencias bien marcadas que nos ayudan a identificarlos fácilmente. Entonces, microcorrifia, dijimos que sus palpos maxilares están entre las antenas, que están afuera de las antenas. De una forma, vean, tenemos los palpos y dentro, entonces, las antenas, en el caso de Tisanura. Y en la pata, esta característica es más difícil verla a simple vista. Sí, Brandon me dice que aquí no se observan los ojos de los Tisanura. No se observa microcorrifia, que dije que eran juntos y muy grandes. Les dije, aquí está el puntero y aquí tengo un ojo de Tisanura y aquí tengo otro ojo de Tisanura. Muy separado. Acá uno y aquí el otro, mientras que microcorrifia grandes y muy juntos. Y la última característica que no les he explicado, que esta sí hay que prestar un poco más de atención para poderla identificar, es que en el tercer par de patas, su fémur es más desarrollado, más grueso que los demás segmentos, notablemente, a diferencia de, por ejemplo, microcorrifia, que podemos observar los segmentos de sus patas muy proporcionados, mientras que con Tisanura no, con Tisanura sí vamos a ver en su tercer par de pata su fémur más desarrollado, y acá muy acorde a la proporción de cada uno de sus segmentos en el caso de microcorrifia. Como les digo, esta parte de acá es un poquito más complicada verla. A diferencia, por ejemplo, de los ojos, la posición de los palpos en relación a sus antenas, cuerpo cilíndrico y arqueado, cuerpo aplanado. Esas son las principales diferencias de microcorrifia y Tisanura. Microcorrifia no tiene ninguna importancia. Siguiente orden. Efemeróptera. Efemeróptera viene de efémera y ese único día se refiere a su vida. El adulto, incluso su aparato bucal está atrofiado porque el adulto vive solo un día. El adulto viene a cumplir literalmente su misión, que es ovipositar para perpetuar la especie. Entonces, de ahí viene su nombre, efemeróptera, que el adulto vive un día. Y bueno, y tera, que viene de
del ala, que es corta, ¿verdad? Alas cortas. Bueno, características. Los tarsos de 3 a 5 segmentos pueden variar. Extremo caudal, es decir, su cola, ¿verdad? 2 a 3 colas. El adulto vive de 1 a 2 días. Un periodo de vida muy corto. Acá ya empezamos a ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en los anteriores hablábamos de los ametábolos. Los anteriores que mencionamos, ellos son llamados ametábolos porque dijimos que el ametábolo, ¿qué es? A ver, ¿quién me recuerda? No tiene metamorfosis. Exactamente. Ellos no presentan metamorfosis. Entonces, su desarrollo es huevo, estadios juveniles y adulto. El juvenil es igual que el adulto. ¿Cuál va a ser su diferencia? No hay una madurez sexual. Esa es su diferencia. Y el tamaño, pues obviamente que van a ir creciendo paulatinamente hasta alcanzar su tope de desarrollo es cuando llegan al estado adulto. En cambio, acá ya en Ephemeroptera ya empezamos a ver algunas metamorfosis interesantes, ¿verdad? Acá ya tenemos los paurometábolos o los tipos de metamorfosis que también es llamada una metamorfosis completa. ¿Por qué? Porque ellos no pasan por huevo, larva, pupa y adulto, que son los holometábolos, también una metamorfosis de Ephemeroptera. Sus estadios inmaduros van a ser acuáticos. Entonces, Ephemeroptera, el adulto va en busca de agua. Allí va a colocar los huevecillos. Y entonces aquí tenemos, ¿cómo se llaman este estadio que es acuático? Inmaduro acuático. A ver, ¿quién se recuerda? Náyades. Exactamente, náyades. Quiero ver acá en el chat. Náyade, muy bien, exactamente. Entonces, su estadio inmaduro es acuático, son náyades. Ellas van a vivir biodonata, pueden estar hasta... no, aquí me preguntan si son ametábolos. Los ametábolos son los que no presentan metamorfosis. El Ephemeroptera sí presenta metamorfosis, que son los paurometábolos, ¿se recuerdan? Entonces, ellos sí presentan metamorfosis, pero no es una metamorfosis completa. Ellos pasan por huevo, náyade y adulto. Esos son sus estadios de desarrollo de su ciclo de vida. Entonces, el adulto coloca los huevecillos en el agua, luego tenemos todo el proceso del desarrollo de náyade hasta que ya necesita pasar a estado adulto. Cuando va a pasar a estado adulto, como ellos no tienen, pasan por pupa, ¿verdad? Entonces, acá tiene su sutura que ella va a ir a empezar a caminar y va a salir del agua. Afuera del agua, por ejemplo, detenida de alguna ramita, entonces empieza a abrir su sutura y empieza a emerger entonces el adulto. Sale el adulto, extiende sus alas y listo. Que son acuáticos, depredadores, se alimentan hasta de pececitos muy pequeños, ¿verdad? Algo importante de estas náyades es que son indicadores ecológicos de contaminación del agua. Ellas son muy existentes, así que si nosotros la vemos presentes en algún cuerpo de agua, vamos a saber que esa agua está muy poco contaminada, porque ellos son indicadores de esta calidad de agua. Y los adultos vuelan corta distancia, no se alejan mucho de los cuerpos de agua, porque al final ahí es donde van a colocar los huevecillos y él tiene muy poco periodo de tiempo de vida. El ciclo de vida completo de quién, desde huevo hasta adulto de Ephemeroptera es huevo, náyade y adulto. Ese es su ciclo de vida completo de Ephemeroptera. Muy bien.
Y aquí podemos ver nuevamente Efemeróptera adulto y náyade, está acá. Entonces, hay la mayoría aguas frías con alta velocidad de corrientes, como dijimos, muy exigentes en agua limpia, ¿verdad? Poco contaminada. En el caso del adulto les dije, no, bueno, yo no les dije que no comían. En el caso del adulto yo les dije, hasta su aparato bucal ya está atrofiado, porque en realidad no lo utilizan. Ellos no van a comer, sino que su misión es ir y colocar huevecillos. Tienen un periodo de tiempo muy corto, 1 o 2 días y listo, mueren. Algunas ninfas son depredadoras, dice, pero mayormente herbívoros o filtradores, ¿verdad? Es decir, que se van a alimentar de plancton, de algas que están en el agua, pero sí hay depredadores, y cuando son depredadores voraces, son muy buenos depredadores también. Bueno, yo creo que Odonata ya no la vamos a ver, porque ya en un minuto van a tocar, entonces no sé si, voy a atender mejor la duda de Efemeróptera, voy a regresar acá, para no dejar Odonata. Aquí hay un... Efemeróptera, interesante la pregunta. No sé si ustedes pueden ver este chat que yo estoy viendo en mi pantalla. Dice, si Efemeróptera tiene alguna época en donde puedan observar los adultos. Si usted ve acá, está en inglés, el nombre común de Efemeróptera son moscas de mayo, porque en esa época es donde podemos apreciarlas más con mayor frecuencia. Y para buscarlas, si las queremos ver, acerquémonos más a cuerpos de agua. Yo, por ejemplo, me recuerdo una vez la vi en una pila de una aldea del altiplano. Había esas grandes pilas. ¿Cómo se llama este lugar? Era por Parramos, no me acuerdo bien en dónde andaba yo. Pero el asunto es de que lo vi en una pila, porque si ellas van a frecuentar y van a merodear, por así decirlo, cuerpos de agua. Desoban quiere decir que van a colocar los huevecillos. Eso significa desovar o desoban. Colocan los huevecillos. Acá, aquí está. Adultos no comen, solo se reproducen y colocan huevecillos. A eso se refiere. No sé si hay alguna otra pregunta. Aprovechemos que nos quede, bueno, ya ahorita ya se acabó el periodo. ¿Sí? Dijo que los náyades son alimento para peces o que se alimentan. Los náyades, las ninfas, sí, todos tenemos un ciclo, ¿cómo se llama? Una cadena alimenticia, todos formamos parte de una cadena alimenticia. Ellas también pueden ser, ¿cómo se dice? Ser presa de un individuo mayor que se alimente de ellas. Sí, en realidad, bueno, dice ninfa depredadora, debería decir náyade depredadora, ¿verdad? ¿Por qué depredadoras? Porque ellas algunas sí van a cazar algunos peces pequeños o algunos otros insectos que estén por ahí. Algunas son depredadoras y otras no. El nombre común de la mosca de maíz, perdón, de Efemeróptera es mosca de maíz. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de retirarnos? Muy bien, jóvenes. Pasen feliz tarde. Nos vemos.